Muy bien, tengan todos buenos días, hermanos. Bienvenidos hoy domingo de Pascua, domingo de Resurrección. Son las 11 de la mañana. Es un placer poder estar acá para juntos con ustedes adorar a nuestro Señor y hacerlo qué mejor que alrededor de su palabra, escuchando lo que Él tiene para nosotros en esta mañana, en este día. Así que espero que puedas estar ahí para escuchar el mensaje de Dios para nuestra vida en esta mañana. Es un placer, como todos los días, poder estar con ustedes. Así que quisiera en este preciso momento, si me puedes acompañar, si tienes tu Biblia ahí en mano, las Escrituras, y puedes acompañarme a el Evangelio de Mateo, capítulo 28. Mateo, capítulo 28. Este capítulo tenemos el registro, el relato histórico acerca de la resurrección de Jesucristo. O sea, cada uno de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos van a relatar todo lo concerniente a la pasión de Cristo, su arresto, sus juicios y todas las circunstancias que rodearon la última semana de Cristo. Hemos visto ayer su crucifixión, vamos a ver en esta mañana su resurrección. ¿Qué es lo que diferencia a nosotros los cristianos de cualquier otra religión? ¿Sí? ¿Qué nos hace diferentes? Y la realidad es la resurrección de Jesucristo. Solo el cristianismo, y cuando me refiero a cristianismo no me refiero al término como lo usa el mundo, usa el término cristianismo pero mezclan a todos, ¿sí? En realidad el verdadero cristianismo son los hijos de Dios, lo que hemos confiado en Jesucristo como nuestra fe. Hemos confiado en Jesucristo como nuestro Salvador. Lo que diferencia al cristianismo de cualquier otra religión que exista en el mundo es que solo el cristiano afirma tener a su fundador vivo. ¿Sí? Esto es lo que nos diferencia a nosotros de los musulmanes, porque adoramos a un Dios que ha sido crucificado, pero que un día como hoy, hace más de 2000 años, ha resucitado de los muertos. No nos reunimos una vez al año, como hace la religión musulmán, para adorar a su fundador, rodeando su tumba, donde él todavía está ahí. Nosotros adoramos a un Dios vivo y verdadero. Entonces lo que diferencia al cristianismo de cualquier otra religión es justamente la resurrección de los muertos. Sin resurrección de los muertos, sin la resurrección de Jesucristo, no existiríamos, hermanos, no existiría el cristianismo. Seríamos una religión más como cualquier otra en el mundo. Pero vemos que tenemos a Cristo resucitado, y esto es lo maravilloso. Solo el cristianismo tiene a su fundador vivo porque venció la muerte y resucitó de los muertos. En una oportunidad le preguntaron en una universidad en Uruguay a Josh McDowell, él era profesor en ese momento, estaba dando ahí una charla, y uno de los alumnos le preguntó, le hizo la siguiente pregunta: ¿por qué no puede usted refutar el cristianismo? Y él le respondió de la siguiente manera al alumno: por una razón muy simple, no estoy en condiciones de poder negar un evento histórico, la resurrección de Jesucristo. ¿Sabes? Es maravilloso saber que la resurrección de Jesucristo es un hecho histórico, es algo que realmente sucedió, no es un invento de los discípulos de Jesús. Hubieron muchos rumores que rodearon la resurrección de Jesús. Mucha gente trató de negar y ocultar la resurrección de Jesucristo. Entonces empezaron a Pedro que ladra no muerde. Empezaron a ladrar y a decir un montón de mentiras. Empezaron a decir que sus discípulos robaron su cuerpo. Sería ilógico. Bueno, uno ya se había ahorcado, pero Judas se había ahorcado, pero ¿cómo 11 discípulos, simples pescadores, podrían contra una guardia romana experimentada en batalla, donde
honestamente cada soldado romano estaba preparado para luchar contra 10 personas. O sea, es ilógico, ¿sí?, que hubieran robado el cuerpo. Empezaron a hablar de la teoría del fraude, que Jesús en realidad probó una droga alucinógena, que en realidad se durmió, pasado el efecto se levantó, pero ¿cómo hizo para mover la roca? O sea, es ilógico. No había nada conocido en ese entonces para ese momento. Y así siempre trataron de negar la resurrección de Jesucristo. Vamos a ver un punto, una evidencia a favor de la resurrección, y es la Guardia Romana. Pero lo veremos después, porque ellos fueron sobornados para que mintieran y hicieran propagar la información de que los discípulos lo robaron. Pero eso tenía grandes riesgos, porque la Guardia Romana condenaba a los soldados que no cumplían fielmente su rol con la muerte. Entonces, si los discípulos hubieran robado el cuerpo, los soldados romanos tendrían que haber sido ejecutados por Roma. Pero no lo hicieron. Pero ya vamos a charlar de eso. Ahora, en Romanos, Mateo 28, tenemos el relato histórico de la resurrección de Jesucristo. Pasado el día de reposo, o sea, pasado el sábado, ¿sí?, al amanecer del primer día de la semana, domingo, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro, ¿sí? Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis, he aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo: ¡salve! Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús le dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. ¿Sabes? Este es uno de los demás relatos de la resurrección de Jesucristo. Tienes el siguiente relato en Marcos, Lucas y Juan. Nosotros estamos en el de Mateo, pero honestamente este relato es un registro histórico de la época de la resurrección de Jesucristo. Es un hecho histórico que no podemos negar. Un hecho histórico es algo que realmente sucedió, que no puedes negar. Por ejemplo, para hablar un poco de historia pasada, el Holocausto, cuando muchos políticos y mucha gente están honestamente diciendo que nunca pasó. Están diciendo que el Holocausto nunca sucedió. Ahora, es tonto querer negar un hecho histórico, más sabiendo que todavía hay testigos que vivieron el horror del Holocausto en vida. ¿Sí? Hay pruebas acerca del Holocausto. ¿Sí? Hay noticias, ¿sí?, acerca de esto. O sea, hay un montón de cosas, hay registros que no se pueden negar. Así es con la resurrección de Jesucristo. Por más que quieras negarla y rechazarla, no puedes. ¿Por qué? Porque es un hecho histórico que realmente sucedió. Jesús, un día como hoy, hace ya más de 2000 años, venció la muerte resucitando de los muertos. Y esto es algo que nosotros, los cristianos, creemos. Nosotros hemos puesto nuestra fe en el verdadero Dios, en el verdadero Dios vivo y verdadero, que ha muerto en la cruz por nuestros pecados, como vimos ayer, pero ha resucitado, está vivo, y así como está vivo, un día prometió que va a volver. Ahora, ok, está bien, entiendo que resucitó de los muertos, como dice Mateo. Ahora, ¿cómo podemos saber que Jesús realmente resucitó de los muertos y está vivo? Dame pruebas.
Dame evidencias. Dame algo en lo cual yo pueda confiar, ¿sí?, en la resurrección de Jesucristo. ¿Hay evidencias realmente de que Jesucristo ha resucitado de los muertos? ¿Sabes? Si Cristo si Cristo no hubiera resucitado, hermanos, nosotros los cristianos, honestamente, como decimos acá, estaríamos al horno. ¿Sí? Porque Pablo le dice a los corintios, pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos, pero si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Si la resurrección fuera ilógica, no habría, entonces Cristo nunca resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. O sea, no tiene sentido que yo te esté hablando en este momento la palabra de Dios si Él no resucitó. Vana es también nuestra fe. O sea, la confianza que tenemos en Jesucristo no tendría sentido, sería una fe vacía, porque estamos confiando en algo que no sucedió. Y somos hallados falsos testigos. En este momento yo te estaría predicando una mentira si Cristo no resucitó. Yo sería un testigo falso. Estaría mintiendo. ¿Sí? Porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Pero si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis muertos en vuestros pecados. Estaríamos al horno. Si Cristo no resucitó, entonces todavía estaríamos condenados por nuestros pecados rumbo al infierno. Porque nosotros hemos confiado en Jesús como Salvador. Pero si Él no resucitó, ¿de qué nos puede salvar? ¿Sí? Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Entonces todas aquellas personas que murieron por la fe en Cristo Jesús, perecieron ellos también. ¿Sí? Murieron en sus pecados. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres, ¿sabes? El cristianismo, seríamos dignos de dar lástima al mundo. Pobre estos que creen en su Salvador que resucitó y no resucitó, si es que los muertos no resucitan. Pero hay algo que no podemos negar, ¿sí? Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Cristo ha resucitado de los muertos. ¿Sabes? Te voy a ser honesto. Cristo resucitó de los muertos. Y esto es un mensaje muy hermoso para nosotros los cristianos. Lo que significa que nuestra fe no es en vano. Tiene sentido porque tiene un objeto nuestra fe. Descansa en Jesucristo resucitado. Nuestra predicación tiene sentido. Más vale que la escuches porque Cristo resucitó de los muertos y no somos falsos testigos. Somos verdaderos testigos que testificamos de la resurrección de Jesucristo. No somos dignos de conmiseración. Deberías prestar atención y escuchar acerca de Jesucristo porque Él ha resucitado y los que han muerto están vivos con Él en los cielos. Y nosotros hemos hallado en Él el perdón de nuestros pecados porque Él ha resucitado. O sea, no hay nada más hermoso y más lindo que ser cristiano porque nuestra fe está en un Salvador vivo que nos ha salvado a nosotros. Ahora, ¿cómo puedo saber que realmente Jesucristo resucitó y está vivo? Ya, déjame rápidamente compartirte unos pasajes. En primer lugar, ¿sí? Acá tienes en mismo Mateo 27, pero escogí otro pasaje en Juan 19, que es uno de los que leímos ayer. Juan 19, ¿sí? Y una de las evidencias a favor de la resurrección es, en primer lugar, la realidad de su muerte. Jesús realmente murió. Algunos dijeron que Jesús no se durmió, sino que tenía una enfermedad, ¿sí? Que él se dormía y justo se pasó el efecto y a los 3 días se despertó. Otros dijeron que Jesús consumió una droga alucinógena, ¿sí? Otros dijeron que en realidad él se desmayó. Empezaron a dar teorías de que Jesús nunca murió y que todo fue un fraude. Ahora, no puedes negar
que la crucifixión es un hecho histórico y Jesús realmente murió. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, o sea, no quedasen ese sábado porque se celebraba la Pascua, ¿sí? Pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se le quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Es lo que te mencioné ayer. Para acelerar la muerte, le quebraban las piernas a los reos, entonces no podrían apoyarse sobre su pie para erguirse y tomar aire. Entonces la mayoría morían por asfixia, ¿sí? Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, ¿ves la realidad de su muerte? Como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. ¿Sabes? Es interesante esto. No lo voy a hacer acá, pero tengo guardado por ahí en uno de mis cajones un informe hecho por un médico acerca de la muerte de Jesús, cómo se dio en su organismo. Y honestamente llegó al punto en que le salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio. Y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad, para que vosotros creáis. Porque estas cosas sucedieron, ¿sí? Para que se cumpliese la escritura, no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. La realidad de su muerte. ¿Sabes? Jesús realmente murió. Jesús no se desmayó. Jesús no fue dormido con una droga alucinógena. Jesús no estaba jugando a la escondida para a los 3 días hacerse el resucitado. Jesús realmente murió y los judíos presenciaron su muerte. Todos los judíos estaban allí, ¿sí? En el Gólgota, en el lugar de la calavera, el monte de la calavera, donde crucificaban a sus reos. Los mismos soldados que quebraron las piernas de los ladrones lo vieron muerto a Jesús y le atravesaron con una lanza para ver si estaba muerto. Estaba muerto. Jesús dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y en ese preciso momento, dice la Escritura, expiró, murió. Murió cuando Él quiso. Él dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y murió. Ahora, es interesante que Jesucristo realmente murió. Entonces, la realidad de su muerte. Segundo, su sepultura. ¿Sí? Ahí mismo en Juan 19, dice, después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no habían sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. En el capítulo 27 de Mateo tenemos nuevamente el relato de su sepultura. Cuando llegó la noche vino un hombre rico de Arimatea, ¿sí? Entre los ricos será su sepultura, mencionaba la profecía. Vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Había testigos, estaban allí María Magdalena y la otra María sentada delante del sepulcro. O sea, la realidad de su muerte también se hace evidente en el hecho de que Jesús también fue sepultado. Y la costumbre judía en la sepultura se aplicó a Jesús. Lo envolvieron en sábanas, en lienzos, como se hacía en la antigüedad. Le pusieron perfumes aromáticos. Las tumbas estaban labradas en rocas e hicieron rogar una piedra gigante sobre él. Entonces, acá vemos su sepultura. Ahora, algo interesante
que luego de su sepultura, como sabían que Jesús iba a resucitar, los romanos pusieron guardias para asegurarse, por si las moscas. ¿Sí? Versículo 62. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes, ¿sí?, y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador, hablando de Jesús, lo llamaban engañador, dijo: viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Jesús profetizó que resucitaría de los muertos. Lo vimos ayer en Mateo 16. ¿Sí? Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día. No sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. ¿Cuál fue el primer error? Crucificar a Jesús, porque mataron a un inocente. ¿Sí? Entonces, y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. ¿Sabes? La realidad de su sepultura se ve en el hecho de que Jesús fue, la realidad de su muerte la vemos, él murió, su sepultura, él fue sepultado, realmente murió y lo sepultaron. Y en su sepultura pusieron el sello romano, era cera derretida con la marca del anillo del emperador o quien estuviera a cargo en ese momento, ¿sí? Y si alguien violara ese sello, la ley lo castigaba con la muerte, ¿sí? Entonces pusieron eso, y a propósito pusieron una guardia romana. Si mal no he leído, creo que la guardia romana consta de 10 soldados. Hay varias guardias, hay de 10, 50, hay de 100, o sea, tenían sus rangos, pero había una guardia romana, eran soldados experimentados en batalla. No eran simples personas que montaban un escudo y una espada. Ya quédense ahí nomás en la roca por si las dudas. No, eran hombres de guerra. Eran hombres que sabían lo que eran. Y su rol era custodiar la tumba. ¿Por qué? No sea que los discípulos vengan y lo roben. ¿Sí? Entonces, acá tenemos la realidad de su muerte y su sepultura. ¿Sí? Ahora, a eso viene el día después, el domingo en el amanecer, la resurrección. Se aparece un ángel. Los guardias, de miedo, ¿sí?, quedaron como muertos, o sea, cayeron al suelo. ¿Y qué pasó inmediatamente después de la resurrección? Mira un argumento a favor de la resurrección de Cristo, el informe de la guardia. Mientras ellos iban, Mateo 28:11, mientras ellos iban, los guardias, uno de los guardias, fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Ya, ¿qué era la guardia? Era romana. ¿A quién da cuentas un soldado romano? A los romanos. ¿Por qué fueron a los sacerdotes si ellos no tenían autoridad sobre la guardia romana? ¿Por qué fueron a los judíos? ¿Sí? Y reunido con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros les persuadiremos y os pondremos a salvo. Ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Los soldados fueron sobornados para que dijeran que los discípulos robaron el cuerpo de Jesús mientras los soldados dormían. Y ellos se encargaron de esparcir ese rumor. Ahora, ¿por qué fueron a los judíos? ¿Sabes? Porque equivalía a la muerte a un soldado romano. Que el muerto se les escape, sí, equivalía a la muerte. A propósito, lee en la historia de Romana, Josh McDowell hace un lindo análisis histórico de cómo funcionaba la guardia romana y las leyes que tenían. Pero le dijeron: digan que ustedes estaban dormidos, ¿sí?, y los discípulos lo robaron. Ya, que Jesús resucitara, los soldados de la guardia romana tendrían que custodiar el cadáver.
Si no estaba el cadáver ahí, ya equivalía a la muerte. 2. Si decían que los discípulos lo robaron, equivalía a la muerte para Roma, por incumplimiento del deber. ¿Sí? Si la guardia romana decía que se habían dormido, en la ley romana también equivalía a la muerte. Un soldado no podía dormir en servicio. Roma los castigaba con la muerte. Ejecutaba a sus soldados que dormían en guardia. Por eso los judíos le dijeron, si el gobernador lo oyere, nosotros los vamos a convencer y los vamos a poner a ustedes a salvo. ¿Te das cuenta por qué los soldados fueron a los judíos y no fueron a sus autoridades? Porque los iban a matar. Ahora, el informe de la guardia, ellos fueron sobornados, ellos eran testigos de la resurrección y mintieron e hicieron correr un falso rumor de que los discípulos lo robaron. Ahora, pregunto, si los discípulos robaron el cuerpo, ¿por qué la guardia romana no los fue a buscar y los arrestó? Y los condenaban y los llevaban y los sentenciaban a muerte. Porque para robar el cuerpo de Jesús tenían que hacer rodar la roca. Pero para hacer rodar la roca de la puerta del sepulcro debían romper el sello del emperador o del gobernador, que equivalía a la muerte. ¿Por qué no los buscaron a los discípulos? ¿Por qué no los arrestaron? ¿Por qué no hicieron nada? Porque era toda una mentira. Nadie había robado el cuerpo. Jesús había resucitado y ellos eran testigos de esto. Y ellos contaron a los judíos que resucitó. Y persuadieron a los demás e hicieron correr el rumor. ¿Ves? El informe de la guardia. Ellos mintieron diciendo que Jesús no resucitó. ¿Por qué? Porque Jesús resucitó. Ahora, acá tienes esto. La realidad de su muerte. Él fue sepultado de verdad. Él murió. Él no consumió una droga y se durmió y a los 3 días pasó el efecto, ¿sí? Y salió de la tumba. Él tampoco se desmayó. Él literalmente murió de verdad. Y fue sepultado y resucitado. Y los guardias eran testigos acerca de esto. Y mintieron, ¿sí? Disculpen si escuchan un truc. Me está escribiendo el jefe del trabajo, pero después le responderemos, ¿sí? Entonces, ellos mintieron y aceptaron ser sobornados, ¿sí? Ahora, otra evidencia a favor de la resurrección de Jesucristo, la tumba vacía. Mirá 28:6. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. No está. No está. Mahoma está en su tumba. Jesús no. ¿Sabes? Muchos fundadores de sus religiones, José Smith, que fundó el mormonismo, está en su tumba. ¿Sí? Y muchos otros que inventaron sus religiones están en su tumba, están ahí. Pero el cristianismo es el único que tiene a su Salvador vivo y su tumba está vacía. Y si quieres ver la tumba de Jesús, puedes pagar un boleto a Israel después de la cuarentena, puedes viajar y allí puedes verla. Todavía está vacía y todavía está. Se usa como turismo, pero está. Y sigue vacía. La resurrección es un hecho histórico, no podemos negarla. Pero yo yo si no veo, no creo. Mira, nunca has visto al general San Martín, ¿cómo puedes y dices que crees en él? O sea, es un hecho histórico. La resurrección de Jesucristo, ¿sí? Ha sucedido, es verdadera, ¿sí? Ahora, otra cosa más, disculpen, estoy recibiendo muchas órdenes de mi jefe y me aparecen acá en el WhatsApp haciendo sonido, ¿sí? Entonces, otra evidencia, tienes la muerte, su sepultura, la guardia romana y su informe, la tumba vacía, ¿sí? Y tienes algo más, el testimonio de todos sus testigos. ¿Sabes? Cuando Pedro se levanta en Hechos 2 y predica su primer sermón, él dice esto. Empieza a predicar y en el verso 36 él dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis Dios le ha hecho Señor
y Cristo. Perdón, era el versículo 32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. La ley judía exigía como mucho un máximo de 2 o 3 testigos. Para dar veracidad de un hecho, tenía que haber entre 2 o 3 testigos que certificaran que lo que se dice es verdad. Cuando hoy vas a un juicio, para ver la veracidad de tu relato, necesitas testigos. Hay un accidente, buscan testigos. Un testigo cuenta realmente lo que vio. Si la ley pedía 2 y máximo 3, Jesús tenía como más de 500 testigos que testificaron de su resurrección. Primera de Corintios 15 tienes un registro de todos los testigos de la resurrección de Jesucristo. ¿Sí? Dice, y que fue sepultado, 15:4, versículo 3 te leo, porque primeramente os enseñó lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, a Pedro, y después apareció a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Está hablando el apóstol Pablo en primera persona, apareció a mí. Acá tienes todos los testigos de la resurrección de Jesucristo. La Biblia es un registro, ¿sí?, de todos los testigos. Mateo vio a Cristo resucitado. Juan vio a Cristo resucitado. Pablo vio a Cristo resucitado camino a Damasco. No lo puedes negar. Hay testigos, hay pruebas de la resurrección de Jesucristo. Él realmente murió por nuestros pecados y resucitó, logrando así que podamos ser salvos. De tal manera que a partir de ahora todos los que creen en Jesús pueden recibir de Él la vida eterna. Instantáneamente en el momento de creer. Jesús ha resucitado de los muertos. No es fantasía, parece de película, pero es verdad. ¿Sabes? Cuando Pablo fue a predicar a Grecia, a Atenas, y habló de la resurrección de Jesucristo, le dijeron, ya escucharemos a este loco, si no hay resurrección. ¿Cómo que no hay resurrección? Acá tienes una resurrección, tienes un hecho histórico que nadie puede negar. Algunos creyeron en él. ¿Sí? Y estas son las pruebas a favor. ¿Sabes que el cristianismo cae con la resurrección? Si logras negar la resurrección de los muertos, destruyes el cristianismo, porque el cristianismo descansa sobre la resurrección de Jesucristo. Ese es el fundamento de nuestra fe. Confiamos en Cristo muerto y resucitado. Todos los que han tratado de negar la resurrección no han podido. Hay más evidencias a favor que en contra. Lo único que han logrado en contra de la resurrección es crear algunas teorías. La teoría del fraude, la teoría del desmayo, de la droga alucinógena, y hay un par más de teorías que han inventado, pero todas han sido derribadas con simples argumentos. Ya han quedado descalificados esos argumentos. Históricamente, ya no sirven como argumentos. Cristo resucitó, no lo puedes negar. ¿Sabes? Puedes escoger no creer en Él, rechazarlo, maldecirlo, escupirlo. Puedes escoger hacer lo que quieras con Él. Pero hay algo que no puedes negar. Él murió y resucitó. O puedes humillarte, doblar tus rodillas y rogar para que Dios perdone tus pecados y te salve. Lo dije en mis palabras, lo dijo el famoso C.S. Lewis, entonces, pero es interesante, es creer o morir. ¿Por qué no mejor crees? Cristo ha resucitado. No es en vano nuestra fe. Tiene sentido, hermano. A los que hemos creído en Cristo, esto es un sostén fundamental en nuestra fe. Esto es lo que nos mantiene viva la esperanza del cristiano de que Cristo va a volver. ¿Cómo sabemos que va a volver? Porque resucitó.
Si cumplió todo lo que Él dijo, ¿cómo no va a cumplir que Él dijo que va a volver? Va a volver. Lo creemos. No estás loco. No, no estoy loco, es verdad. Si resucitó. Y están las pruebas. No se puede negar. Jesús va a regresar pronto a buscar a los que creímos en Él para llevarnos a los cielos y estar toda la eternidad con Dios. El cielo es real. Jesús habló del cielo. Y tú puedes tener un lugar allá si crees en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Crees que Él murió por tus pecados. Crees que su sangre te limpia de tus pecados y que Él resucitó por ti. Para ello debes reconocer que eres pecador y que no puedes hacer ninguna obra para ir al cielo, porque no es por obras la salvación. Es solo a través de Jesucristo, nuestro Salvador. ¿Qué harás hoy con Jesucristo resucitado? ¿Qué vas a hacer con Él? ¿Sabes? Esto es la verdadera Pascua. Cristo resucitado. Cristo es nuestra Pascua. Y mucha gente está engañada diciendo que la Pascua es otra cosa y nunca tienen la oportunidad de escuchar lo que es verdaderamente la Pascua. ¿Por qué no? Si hay alguien acá que no conoce a Jesucristo como Salvador y estás escuchando, acá tienes las pruebas y las evidencias. No puedes negar un hecho histórico. Mejor cree, confía en Jesucristo como tu Salvador. Y nosotros, hermanos, ¿qué podemos aprender? ¿Que nuestra fe no es en vano? ¿Que nuestra predicación no es en vano? Hermanos, el esfuerzo que estamos haciendo por predicar el Evangelio al mundo entero, por apoyar a Fred y a Jairo en Burkina Faso y por enviar más personas al mundo entero para que más personas escuchen el Evangelio, no es en vano, tiene sentido. Tiene sentido participar en la obra misionera, ya sea a través del orar, del dar o enviar. Tiene sentido el esfuerzo misionero de ir por todo el mundo predicando el Evangelio, porque nuestra fe no es en vano. Nuestra fe es verdadera y descansa sobre un fundamento sólido, objetivo, que es Cristo. No es una fe ciega, es una fe objetiva, porque descansa en Jesucristo. ¿Sí? Hermanos, si llegamos a morir, lo lindo es saber que cuando Cristo venga, los muertos en Cristo resucitarán primero, dice la Biblia. Y luego nosotros, junto con ellos, seremos transformados y llevados al cielo. Hermanos, vale la pena seguir predicando. Vale la pena seguir viviendo para Dios. Vale la pena seguir conociendo más a nuestro Dios a través de las Escrituras. Vale la pena seguir sirviendo a Dios. Vale la pena porque nuestra fe es verdadera. Y tú puedes tener esa fe también. Juan dice, estamos en el verdadero, en Jesucristo. Amén. La resurrección. ¿Qué vas a hacer hoy con Jesucristo? ¿Confiarás en Él como tu Salvador? ¿O seguirás muertos en tus delitos y pecados? Hoy puede ser un día diferente para ti. Puedes recibir la vida eterna, el perdón de los pecados, una vez para siempre, a través de confiar en Jesús como tu Salvador. Para nosotros, hermanos, qué hermoso saber que tenemos una esperanza en Cristo Jesús. Nada de lo que nosotros hemos confiado en Él es en vano. Todo es verdad, tiene sentido. Amén. Sigamos firme, adelante, para nuestro Dios. Amén. Espero que haya sido de gran bendición y de ánimo, como me anima a mí. Honestamente me da mucho gozo la resurrección, me anima muchísimo. Y quiero que para ti también. Entonces sigamos predicando a Cristo. Gracias, hermanos, por estar en esta mañana. Ruego sigamos apartando nuestras ofrendas para cuidar de la iglesia. ¿Sí? Espero algún momento podamos reunirnos cuando todo esto pase y poder tener un culto especial de reencuentro. ¿Sí? Anhelo ese momento. ¿Sí? Entonces ya tengo deseos de verles, abrazarles, estar ahí. Entonces ya nos va a llegar ese momento. Sigamos en contacto, orando los unos por los otros. Sigamos orando. Te animo en cuanto a esto. Me alegra que sea muy interesante, Daniela. Gracias por las palabras. Gracias, hermanos, a todos los que han estado ahí saludando. ¿Sí? Entonces, espero mañana, 19:30 horas, continuar con Santiago, retomando desde el capítulo 2. Piensa en esta Pascua. Cristo ha resucitado. Piensa en esto.
¿sí? No te quedes sin Jesucristo, ¿sí? Entonces vamos a orar y luego ya sí quedamos despedidos. Padre Dios nuestro, gracias, gracias por Jesucristo nuestro Salvador, porque en la cruz Él pagó la deuda por nuestros pecados, porque Él ocupó nuestro lugar, fue nuestro sustituto, para que a través de Él nosotros podamos llegar a ti. Gracias porque Él ofreció su sangre para limpieza de nuestros pecados, y con su resurrección de los muertos al tercer día, logró nuestra eterna salvación, Señor, de manera que todos los que confían en Jesús tienen vida eterna. Gracias porque pronto volverá. Dios, anhelamos el día en que veamos a Cristo cara a cara y estemos contigo toda la eternidad. Ven pronto, Señor Jesús. Si hoy hay alguien que no te conoce, pueda confiar hoy en Jesucristo como Salvador. Gracias, Señor Dios, por todas las evidencias que hay a favor de la resurrección, de saber que es verdadera, que es un hecho histórico, que no se puede negar. Dios, gracias porque siempre ha prevalecido y todos aquellos que han tratado de negarla se han terminado convirtiendo al cristianismo. Dios, qué maravilloso es saber que confiamos en un Dios vivo y verdadero. Gracias por Jesucristo y porque tú moras en nosotros en la persona de tu Santo Espíritu. Gracias, Dios. Bendice a mis hermanos, a la iglesia, Señor, la gracia, y cuida a los demás hermanos en la fe que hayan estado escuchando también. Bendice, Señor, a tu pueblo, a nosotros, tus hijos. Dios, gracias. En nombre de Jesús. Amén, Señor. Gracias, hermanos, por estar esta mañana. Espero que haya sido de gran bendición. Entonces, te espero mañana a 19:30 horas. Gracias por estar. Les mando un abrazo a la distancia. Así, vamos a abrazar el celular. Les mando un abrazo fuerte. Entonces, nos vemos mañana y Dios les bendiga a todos. Chao, hermanos.